¿Qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler. Vamos a hablar hoy día acerca de infarto agudo de miocardio posterior. Esto fue visto en Twitter. Mujer de 52 años con dolor torácico aplastante. Bien, miren lo joven que es, tiene 52 años. Y el dolor es bastante típico. Se irradia al hombro, al cuello, al maxilar, ¿no? A la mandíbula, al brazo izquierdo, pero además tiene palidez, sudoración. Probablemente esta mujer esté con una temperatura fría en la piel, tiene dificultad para respirar y vomita. Además, te dicen que hay antecedentes de que ya ha tenido un infarto con esos 52 años y lleva 2 stents, o sea, esta mujer ha tenido 2 arterias ocluidas que mantienen abiertas con stents y además fuma, o sea, ese factor de riesgo modificable sigue ahí. Sin pensarlo mucho más, esto es clínica de oclusión coronaria. Esto es lo que podríamos también llamar síndrome coronario agudo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos una persona que tiene dolor torácico y sospechamos de que hay una oclusión coronaria? 4 cosas a tener en cuenta. Siempre digo, el dolor que sea un dolor típico coronario, y repito, la clínica que presenta la mujer, eso es dolor coronario, sí o sí. Segundo, el riesgo individual, y vemos que su riesgo es súper alto. Lo que más eleva el riesgo es haber tenido infartos anteriores, tener esos stents puestos, y luego es que es fumadora, entonces tiene un riesgo altísimo. Y luego está el electrocardiograma, que es lo que vamos a ver, y luego si persisten las dudas, las troponinas. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que solamente con esos antecedentes y con la clínica está casi hecho el diagnóstico, y el electrocardiograma tiene que confirmarnos la sospecha diagnóstica. Vamos a ver el electro que está aquí, nos vamos a acercar un poco. Esto es el plano frontal y quiero que miren muy bien la cara inferior. Vamos a ir a D2 y D3, que hay una elevación milimétrica, pero hay una elevación, y sobre todo si lo comparamos con D1, donde no hay absolutamente nada, y luego en AVF, ¿no? Entonces 2, 3 y AVF, una elevación del ST en cara inferior. Puede ser que la haya tenido antes, pero si la mujer tiene ese riesgo tan alto y el dolor es tan típico, pues básicamente está haciendo el diagnóstico. Esto es un infarto transmural, una oclusión coronaria, y esto necesita reperfusión inmediata. Pero hay algo que quiero que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Cuando tengamos a alguien con dolor torácico típico, sospechamos la oclusión y tenemos en el electro una elevación de la cara inferior, siempre hay que ver V1, V2 y V3. Porque dependiendo si está elevado o deprimido, puede ser un infarto posterior o infarto ventrículo derecho. Repito, si hay elevación del ST en cara inferior, vamos a ver V1, V2 y V3. Y de hecho, vemos que hay una depresión horizontal, una depresión muy marcada, tanto en V1, V2 y V3. Es posible que sea la imagen especular el espejo de la cara posterior, y es que en la cara posterior a lo mejor hay elevación del ST, y en V2, 3 lo que estamos viendo es la depresión. Pero repito, esto a lo mejor es en el espejo, ya explicaré por qué con anatomía. Pero si tú ves una elevación del ST en cara inferior y en V1, V2, V3 ves la depresión, lo que hay que hacer, lo que tocaría hacer, es V7, V8 y V9, que son las derivaciones posteriores. Llegados a este punto, requerimos de 7, 8, 9 para hacer el diagnóstico de infarto de miocardio. Sam Galli, a quien va dirigido el tweet, es un maestro de los electros en Twitter, dice rotundamente no. Con ese electro, con esa historia, con esa clínica, lo que esta persona necesita es reperfusión. Es decir, tenemos varias cosas más allá del electro que nos hacen el diagnóstico. La sospecha es muy alta y el electro lo que hace es confirmar el diagnóstico, ¿no? Tenemos un dolor bastante típico, irradiado, amaxilar, con diaforesis, con dificultad respiratoria, con los vómitos, dolor coronario. Tenemos un riesgo muy elevado. Esta mujer ya ha tenido infartos, lleva 2 stents, es fumadora. Con ese dolor, con ese riesgo, el electro confirma, y lo confirma con un infarto de cara inferior transmural. Hay una elevación del ST en cara inferior. Y ya si es posterior o no, es un detalle. El electro es lo que hace el diagnóstico. Con infarto por oclusión coronaria es transmural y necesitamos reperfusión. ¿Por qué corre tanta prisa? Pensemos que tenemos cara inferior y cara posterior. Cara posterior es ventrículo izquierdo. Si se sigue muriendo el ventrículo izquierdo, hay fallo ventricular izquierdo, hay shock cariogénico y muerte inminente. La oclusión de la descendente posterior ya lo verá el hemodinamista con su fluoroscopia. Vamos a ver la teoría, ¿no? Esto es de Life in the Fast Lane, es mi página favorita, es de electrocardiogramas, es una página australiana. Dice que muchos infartos pasan desapercibidos. Oclusiones descendente posterior con infarto en cara posterior aislado, o sea, sin infarto inferior o lateral, aislado, es muy poco común y muchos no se diagnostican, ¿no? Imagínense ustedes, un paciente viene con dolor típico, con riesgo elevado, y no hay elevación del ST en ningún lado, solamente depresión en V1, V2, ese paciente está que espera troponinas mientras se muere el ventrículo izquierdo, ¿no? Es una tragedia. Pero lo habitual, y aquí lo pone en la última línea, lo habitual es que venga con una elevación del ST en cara inferior, que es coronaria derecha, la descendente posterior, o en cara lateral alta. Y ahora vamos a ver por qué. Cara lateral alta es D1 y AVL, circunfleja. Vamos a ver por qué. Esto es un dibujo preciosísimo de la cara posterior del corazón. Y aquí en el centro vemos
la descendente posterior. La descendente posterior normalmente es una rama de la coronaria derecha, ¿no? Entonces la coronaria derecha viene por aquí. Entonces, obviamente, si la oclusión está aquí en descendente posterior, entonces vamos a ver esos infartos de cara posterior aislados, que son difíciles de diagnosticar, que muchas veces tienen mal pronóstico por eso. Pero lo habitual es que la oclusión esté aquí en derecho. Entonces, cuando la oclusión está en coronaria derecha, tengo infarto de la cara inferior y de la posterior. Entonces, veo la elevación del ST en 2,3 AVF y la depresión horizontal en V1, V2. Pero lo que puede pasar en otras personas es que la descendente posterior en realidad sea una rama de la circunfleja, que no se ve en el dibujo. Es esta, la circunfleja, cuando se ocluye la circunfleja, que ya son oclusiones coronarias ya difíciles de diagnosticar con elevación del ST en 1 y AVL. Si es una rama en la circunfleja, entonces vamos a ver infarto lateral alto probablemente. A lo mejor lo vemos V5, V6, pero de 1 y AVL, o a veces se ve solamente en AVL, una elevación con dolor, con riesgo, y además la depresión en V1, V2. Entonces, si vemos infarto de cara inferior, transmural o de cara lateral alta, mirar V1, V2, V3, porque podemos ver esta depresión que significa infarto ventrículo posterior, que esto no es otra cosa que el espejo de la cara posterior, donde si le damos la vuelta a V1 a V2, vemos que lo que hay es una Q y una elevación del ST. ¿Dónde van las derivaciones posteriores? V7, V8, V9 en relación a la escápula del lado izquierdo. Las líneas escapulares, lateral, medial y una que pasa por el centro de la escápula, ¿no? Y van V7, V8, V9. Y lo que va a hacer es pillar la electricidad que viaja para atrás. Entonces se va a ver la elevación del ST. Ese es un ejemplo. La elevación en cara inferior, 2,13 AVF, la depresión en V1 y V2 y V3, y luego cuando hacemos derechas, V7, V8, V9, pues ahí está, elevación del ST brutal en 7, 8 y 9, confirmando el infarto en cara posterior. Cosas con las que nos vamos a quedar: ante dolor torácico típico, clínica de síndrome coronario, clínica de oclusión coronaria, valorar el riesgo del paciente, porque solo con el dolor y con el riesgo yo ya sé que el electro va a confirmar. El electro es otra parte, pero si persisten las dudas, pues las troponinas. Imagínense que no hay ninguna elevación, pues troponinas, pero si hay un riesgo muy alto, esta persona por lo menos se quedará en observación ingresada. Y ante la elevación del ST en cara inferior, siempre mirar V1, V2 y V3, porque si está deprimido va a ser un infarto en cara posterior. Lo vamos a ver en otro video, pero cuando esté elevado puede ser ventrículo derecho, y es que aquí el abordaje cambia totalmente. Bueno, será hasta la próxima.